Hola, ¿qué tal? Ahí estábamos haciendo nuestra pequeña cortina, vamos de menos a más, mejorando. Muchas gracias al equipo creativo ahí por los esfuerzos y el trabajo. Estamos en una nueva versión, el capítulo 5 ya, de Luces y Sombras en el Trabajo, con Marcela Mandiola fuera de Santiago, en San Pedro de Atacama, en el norte de Chile. Esto es para que no se aburra la teleaudiencia y para sorprenderlos. Cada semana desde un lugar distinto. Es con un espíritu aventurero del programa, Claro. obviamente. Después van a venir unos videoclips especiales como contando la historia de Marcela allá. Claro, Perico trepa por Chile, efectivamente. Bueno, de aquí llegaremos a donde Jimmy Fallon en algún minuto Exacto. con nuestro programa. Bueno, muchas gracias por Bueno, estar nuevamente acompañándonos en este esfuerzo colectivo que estamos haciendo por tratar de reflexionar, pensar y tener invitados ilustres. En esta oportunidad tenemos a dos destacados profesionales del área de recursos humanos. Vamos a tener a Pamela Teuch, directora ejecutiva de Visay Consultores, para hablar sobre metodologías de felicidad organizacional. Y en el último segmento de nuestro programa va a estar Ramiro Blázquez, que es experto en People Analytics y director del diplomado en Innovación y Gestión de Personas de la Universidad Nacional Andrés Bello. Así que muchas gracias a ellos. Así que bueno, ahí con la diversidad y la probabilidad de nuestros invitados, como siempre, Marcela, ¿o no? por cierto, porque, bueno, yo creo que un esfuerzo importante de luces y sombras es poder poner y compartir la complejidad de la práctica de gestión de personas y del management, su complejidad, su diversidad, su riqueza y la conexión que tiene también con la contingencia, con la actualidad, no solo en el sentido de verse afectada la práctica por lo que ocurre, sino que también hacia el otro lado, ¿no? Como la práctica de las organizaciones incide también de manera importante en lo que va ocurriendo en la sociedad. De eso se tratan las luces y sombras. Bueno, y en ese sentido, en el segmento que nos convoca ahora, que es la primera parte siempre del programa, de tratar de hablar de luces y sombras del trabajo, queremos hablar de una de ellas, que es un poco las formas de trabajo, pero queremos partir con una noticia que salió recién, está fresquita, que dice: la pandemia provocó un retroceso de más de 18 años en la participación laboral de las mujeres. ¿Y quién dice esto? ¿Quién dice esto? La alta comisionada de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet. Ella dice que han absorbido mayoritariamente las necesidades de cuidados creadas por la crisis del COVID, sacrificando empleos y su educación. Por lo tanto, es un tema global. Obviamente, ella no solo se está refiriendo a Chile, que Chile sí tiene este retroceso, nuestras propias estadísticas sí lo demuestran, sino que este es un fenómeno global. Y ahí, Marcela, te quiero preguntar cómo se hace esta conexión con esta constatación que nos hace la alta comisionada de las Naciones Unidas en la noticia que publica hoy el Diario Cooperativa, donde habla de este retroceso. ¿Cómo se conecta con las formas de trabajo, que es como el gran tema que queremos reflexionar ahora? Mira, no es muy difícil entenderlo. O sea, yo creo que es una consecuencia un poco obvia. Bueno, partamos de la base de que la pandemia nos puso en una posición de crisis impensada. O sea, yo creo que ni en la peor fantasía distópica alguien se podía imaginar que el mundo se iba a paralizar de alguna manera por un periodo tan largo, ¿no? Y en una paralización muy amplia y total. O sea, si todo el mundo, todas las personas tienen que hacer cuarentena y volverse a sus casas y tratar de desarrollar sus actividades desde ahí, entonces esa cadena de cuidados, en este caso, se desarma. Hoy en día, eh, las mujeres podemos, un grupo de las mujeres, acceder al mundo laboral porque hay una cadena de cuidados que en rigor, aunque sea duro decirlo, nos reemplaza en el rol que tenemos que cumplir en el hogar. Y lo digo así, no porque yo esté de acuerdo y porque piense que así tiene que ser, sino que porque socialmente todavía está instalado de esa manera. Las labores de cuidado, entiéndanse las labores que tienen que ver con la reproducción de la vida, el cuidado de los niños, el cuidado de los enfermos, el cuidado de los ancianos, de las personas que no pueden cuidarse a sí mismas, la alimentación, los cuidados de salud, etcétera, la vestimenta, bueno, el aseo, bla, bla, todavía son tareas que recaen principalmente sobre las mujeres y tareas que no están reconocidas como trabajo, ni siquiera
como trabajo formal, sino que no están reconocidas como trabajo. Cuando hablamos de trabajo, un poco, y lo mencioné en otros programas, se habla del trabajo formal que se hace fuera del hogar. Entonces, cuando una mujer accede al mundo laboral, la verdad sea dicha, es que hay otras mujeres que nos reemplazan en eso, ¿no? Y nos reemplazan gratuitamente. O sea, a lo mejor si yo trabajo, hay una persona en mi casa que me ayudaba con la casa y a cuidar a mi hija, y a esa persona yo le pagaba, era una mujer, ¿no? Pero ella también tiene una familia. Entonces, para poder ir a trabajar remuneradamente, por menor remuneración que la mía, tiene que ella también dejar a otra persona a cargo de su propia casa. Y a lo mejor, por ejemplo, le podía pagar poco, pero algo a una vecina. Pero si ya la vecina se pasaba a la casa al lado a cuidarle a su familia, ¿qué pasa con la familia de la vecina? La familia de la vecina, lo más probable, porque vamos bajando en una escala de precariedad, queda a manos de una mujer que hace el trabajo gratuitamente, que puede ser una mujer mayor o una niña. Eso se desarmó, entonces las mujeres que trabajábamos, tuvimos que hacernos cargos al mismo tiempo que se trabaja, a la misma hora y en el mismo momento y en el mismo lugar de las labores de cuidado. Lo que Maxi, significó, mm, esta reflexión que yo la comparto y efectivamente la hemos mm, reporteado en el Risk Management y también la hemos anunciado. ujú, Eh, claro, porque aquí evidentemente cuando se habla de este retroceso, obviamente detrás de eso hay depresión, hay angustia, hay estrés, hay agotamiento, hay sobreexplotación, etcétera, hay sobreexigencia. eh, y efectivamente, cuando nosotros reporteamos, y por favor, y acuérdame tú ahí del libro, cuando se sacó este libro que fue muy potente acá en Chile, que fue además antes del estallido social, sobre ujú, malestar, malestar y trabajo, y en el fondo ujú, da cuenta de cómo estas formas de trabajo, en definitiva, son las que estos indicadores de insatisfacción laboral que vemos o que se ve en la gran mayoría de las empresas, la gran mayoría de los trabajadores, los desplazamientos, y que después se traduce en una palabra simple en el 18 de octubre, que es hasta que la dignidad se haga costumbre. Entonces, eh, ¿qué está pasando ahí en estas formas de trabajar? Porque hoy también lo vemos con la pandemia, o sea, vemos que el teletrabajo también está provocando estrés, también está provocando angustia, porque pareciera que no se está implementando bien o pareciera que las formas de trabajo tradicionales, presenciales, se quieren exportar a lo online. Entonces, pareciera que como que estamos en un surrealismo total. ¿Cómo lo ves tú ahí? A ver, yo creo que el mundo del trabajo es un mundo de luces y sombras, tal como este programa lo titula. Eh, y nunca va a ser posible convertirlo solo en un espacio de luz, ¿no es cierto? O sea, sería como una cosa tremendamente idealizada. Entonces, ya por el solo hecho de organizarnos de cierta manera, o sea, es como eh, toda organización, todo orden implica inyectar energía a algo, ¿no es cierto? Poner las cosas en su lugar implica decir, este es el lugar de las cosas. Y cuando decimos eso, obviamente podemos equivocarnos, no considerar todas las variables, y poner una cosa en un lugar implica ponerla delante de otra y a otra en un segundo lugar. O sea, lo que estoy diciendo es que ya la misma tarea de estructurar y organizar el trabajo hace que cosas queden mejor representadas y otras queden subrepresentadas. Entonces, el mundo del trabajo tiene esas luces y sombras, y yo creo que quienes nos dedicamos al estudio del trabajo, a lo mejor podemos dividirnos en dos grandes grupos. Los que están en la felicidad, que vamos a entrevistar más tarde a Pamela, los que ponen el acento en ese aspecto del trabajo, y quienes ponen el acento en el mundo del malestar o de la infelicidad en el trabajo. Entonces es propio de ello, ¿no es cierto? O sea, llegar físicamente a un lugar de trabajo y trasladarse en las ciudades de hoy día, es imposible pensar que todo el mundo que trabaja ahí llega fácil o llega rápido o vive cerca, o que los horarios de trabajo coinciden con su vida personal y se le permiten hacerlo, porque una empresa se organiza de una manera, otra empresa de otra manera, el colegio de los niños de otra manera, y no se coordinan exactamente. O sea, podemos eh, cada institución vela por sus propios intereses, egoístamente o individualistamente. Entonces, las familias se desdoblan en estos espacios y uno se pregunta, cuando decimos malestar en el trabajo, la pregunta es, ¿dónde está puesto el esfuerzo?
O sea, ¿quién hace el esfuerzo más grande? ¿Quién hace el sacrificio? O sea, ¿quién asume los bemoles o el lado B del mundo del trabajo? Esa es la Marce, pregunta profunda. y colocando en perspectiva este libro que se lanzó, que lo lanzó la Universidad Alberto Hurtado, Malestar y Trabajo, donde los compiladores fueron Horacio Foladori y la Patricia, se me olvidó su apellido. Eh, de esos estudios de tus colegas, que varios Guerrero, colegas, Patricia Guerrero. Patricia Guerrero, correcto, de varios colegas que Mm, tú conoces ahí, que trabajaste con ellos mm, además, eh, exacto. con la perspectiva del estudio que ellos hicieron hace 2 años atrás, antes del estallido, ¿qué estudio podrías traer ahora, acá al presente, mirando nuestra situación actual, mirando lo que se viene con respecto a forma de trabajo? Porque hemos escuchado, a mí me ha tocado reportear y conversar con muchos gerentes, hay mucho entusiasmo en algunas empresas, obviamente, no es la mayoría de las empresas. Esta cosa de cambiar, que por fin el paradigma de trabajar online se impuso y están vendiendo las oficinas, las están desestructurando para justamente hacer un trabajo híbrido, están así todo como medio fascinados. Pero eso es una parte muy chica. ¿Qué puedes traer o qué estudio puedes rescatar ahora teniendo esa perspectiva, esa mirada de lo que estamos viviendo ahora? Bueno, yo creo que ese libro de alguna manera fue pitonizó, o sea, planteó cosas que existían en ese minuto, que existen hoy, y que yo creo que respecto de el impacto de la pandemia en términos de malestar en el trabajo, yo creo que recrudecimos, o sea, no solo el trabajo de las mujeres retrocede 18 años, sino que yo creo que muchas otras condiciones eh, desafiantes en el mundo del trabajo que no habían logrado, que no se ha logrado todavía eh, eh, hacerse cargo de buena manera, todas se ven afectadas. Y respecto a estas expectativas como hiperidealizadas que hay respecto de lo que la pandemia, el hibridismo o el teletrabajo o la tecnología nos puede entregar, yo me temo, y aquí en el fondo comparto una opinión, que el análisis que se hace para tomar esas decisiones y para hacer esos cambios en el mundo del trabajo todavía proviene de la misma mirada prepandémica o de la misma mirada que está detrás de este malestar o del malestar que este libro denuncia y muchos otros, ¿no? O sea, por ejemplo, es una hiperestilización de la eficiencia, la eficacia y la productividad. Eh, cuando decimos nos estamos deshaciendo de la oficina y todo, lo que están haciendo las empresas es deshacerse de todo aquello que ellos pudieran considerar no es el core de su negocio, de tal manera de aumentar eternamente los márgenes de ganancia. Y llegamos a lo que es, mira, lo vamos a anunciar acá, pero lo vamos a mencionar en otras luces y sombras, el famoso libro No Logo de Naomi Klein, ¿no es cierto?, donde ella en ese momento termina denunciando, por ejemplo, cómo las grandes marcas a nivel internacional terminando convertidas solo en un área de marketing, porque la marca finalmente vende una imagen y el producto material asociado a esa imagen es un producto hecho en el tercer mundo, en las llamadas sweatshops o tiendas del sudor. Esa es la perfecta estilización de la productividad. Yo me dedico solo a lo que vende y todo lo demás lo tercerizo. Y al tercerizarlo, se delega y se terceriza también la relación laboral. Ese es el problema. Perfecto. Entonces ya la empresa madre nos hace cargo. Bueno, un temazo. Vamos a seguir con nuestros desafíos en esta reflexión que siempre tratamos de aportar acá a este segmento específico ya de luz y sombra, hablar de luz y también hablar de sombra. Y ahora, Marce, preséntanos, bueno, el próximo segmento, que es la presentación de cultura, de libro, de cine, de serie. ¿Qué nos traes entre medio? No sé si vamos a tener una cortina ahí entre medio para acompañar esto o nos vamos con Marcela. Vámonos con Marcela entonces. Avanzamos, parece. Hoy día una película que yo la encontré buenísima y que, bueno, ya que estamos en esto de que todo lo que había antes de la pandemia parece que de alguna manera vuelve a aparecer, se reedita, recrudece, yo quería compartir con ustedes la película El Método. Es una película del año 2005, es una coproducción
española argentina, el director es Marcelo Piñeiro, y se basa en una famosa obra de teatro que se llama El método Gronholm. ¿De qué se trata? Básicamente es una historia muy cruda, o sea, podríamos decir bastante negra, respecto de un proceso de selección de personal, con ciertos tintes así como de comedia negra, digamos, ¿no? Como es la adaptación de una obra de teatro, toda la película ocurre en un solo lugar, con el grupo de actores, digamos, el elenco completo en escena de manera permanente, digamos, ¿no? Y se trata de un grupo, 6, 7 personas, que postulan a un cargo, digamos, de nivel profesional, ejecutivo, son adultos, eh, todas personas con mucha experiencia, y son sometidos a lo que se puede entender desde selección de personal como una simulación. O sea, ellos tienen que realizar una actividad, una dinámica, digamos, de alguna manera, un juego de rol, y a través de ese juego de rol se van produciendo las instancias o se construyen los criterios con los cuales se tomarían las decisiones para ir seleccionándolos y quedarse con una persona. Lo interesante y lo dramático de la película es de qué se trata el juego, cuáles son esos criterios de selección y sobre todo el despliegue que hacen los personajes en pos de esta competencia por un puesto de trabajo. Y todo esto se da además en una oficina cerrada, en un piso alto, cuando afuera en la calle hay una tremenda manifestación muy similar a lo que fue o vienen siendo, ¿no es cierto?, el estallido social en Chile y lo que ocurre en las calles y en Plaza Dignidad. Entonces muestra también un poco esa contradicción entre un amplio malestar social y el aislamiento, casi como en una caja de cristal, de un mundo del trabajo que pareciera ser que no da cuenta de lo que ocurre afuera y sigue avanzando en sus lógicas propias sin conectarse con eso. Donde que cuando hablamos de este malestar, yo creo que lo que impresiona también en esta película es cómo el proceso de selección finalmente queda en manos de los propios postulantes. Y de una manera muy sutil, pero bien macabra también, de alguna manera la organización se lava las manos, eh, como que instala una escena, pero son los postulantes, las postulantes quienes se sacan los ojos entre ellos para lograr un trabajo. Es una crítica profunda, muy reflexiva respecto, bueno, de lo social en términos amplios, respecto del mundo corporativo, porque es un proceso de selección de altas esferas en el fondo, y respecto del trabajo que hacemos los psicólogos y psicólogas también, en términos de selección. Levanta preguntas éticas, súper interesante. Yo de verdad la recomiendo, tiene unas tremendas actuaciones también, unos personajes complejos, hay temáticas de género también, que de una manera poco vanguardista ya estaban presentes en ese momento. Es interesante, yo la he usado también muchas veces para hacer clases, cuando uno trata con los estudiantes los temas de gestión de personas. Bueno, colegas tuyos también hicieron acá en Chile, también lo reporteamos nosotros, una investigación sobre selección y reclutamiento, a propósito de los protocolos de la ACHEDO, en el fondo o sea, perdón, de la CHIPTO, en este caso, que se hicieron al respecto. ¿Qué cosas podemos como juntar ahí o mirar que se dan en esta película y que están en los protocolos de la CHIPTO, en el fondo, y que creo que todavía eso no avanza? O sea, no me cabe duda que hay muchas empresas que lo aplican, pero la gran mayoría no lo hace. O sea, yo sé que ya las grandes empresas ya hablan de currículum ciego, que ya es un tremendo avance. El sector público también está con currículum ciego. ¿Qué aspectos, asociando un poco la película con esta investigación que hicieron tus colegas también, a propósito de todo lo que vino antes y después con Chipto, con los protocolos de selección y reclutamiento para Chile? Mira, yo creo que simplemente analizar los procesos de selección de personal respecto de un protocolo en particular, no sé si en realidad tiene un impacto relevante. Me refiero a que en Chile no tenemos un sistema instalado ni de fiscalización, ni de regulación, ni de evaluación
gremial sobre las prácticas profesionales. O sea, en el fondo, Chipto puede levantar sus protocolos con toda la buena intención, pero no tiene injerencia, no es vinculante, porque en Chile los colegios profesionales son débiles, no tienen injerencia sobre la práctica, en el fondo. A lo mejor, no sé, el Colmed podrá ser una excepción, ¿no? Pero el resto no tiene mucho impacto. Entonces, finalmente terminan siendo, por supuesto, guías de trabajo, sin lugar a dudas, esfuerzos súper valiosos, pero la adhesión de las organizaciones a esas propuestas es absolutamente voluntaria, individual, y ni siquiera podemos garantizar que tengan a la mano esa información y de alguna manera lo usen, por un lado. Y por otro lado, yo creo que en Chile también hay un doble estándar tremendo entre lo que dice un proceso de selección, chipto o no chipto, y lo que ocurre en realidad, en el fondo. O sea, habría que escudriñar exactamente cuáles son procesos de selección que pudieran pasar una prueba de blancura, en el fondo, ¿no? Y que no estén intervenidos por prácticas de compadrazgo, de amiguismo, de nepotismo, de etcétera. O sea, eh, bueno, somos campeones en este país para ese tipo de cosas, ¿no? O sea, y sobre todo podemos verlo en el sistema público, que es donde se hace más evidente, en la puerta giratoria que hay entre el mundo corporativo y el mundo público. O sea, un grupo político gana la presidencia y hay todo un equipo de gente que deja las empresas privadas y se va al gobierno, y se pierde en el gobierno y se van a las empresas privadas, y eh, es gente que no pasa nunca por un proceso de selección, y que los puestos de trabajo tienen que ver más con relaciones sociales que con mérito. Y yo creo que ese es el tema relevante en Chile, por un lado, y también el tema que propone la película, ¿no? Ahí el mérito está cuestionado eh, profundamente en términos de qué es lo que consideramos mérito. O sea, yo no quisiera spoilearla, pero hay un par de intervenciones, un par de textos de los personajes que son brutales en ese sentido. Marce, bueno, muchas gracias. Cerrando la sección, bueno, yo creo que interesante lo que dice Marcela. Yo creo que en los próximos programas vamos a invitar al presidente de la Chipto. Yo creo que a propósito además de lo que se nos viene en este proceso constituyente, yo creo que estos los derechos sociales que van a estar en esta nueva constitución, creo que eso va a pegar sí o sí en estas prácticas. Por lo tanto, me parece que es también una oportunidad como para mejorar los procesos éticos, los procesos valóricos y obviamente la fiscalización, o sea, que también seamos prudentes en eso para que efectivamente se cumpla una muy buena guía de protocolo que creó Chipto, porque mucha inteligencia colectiva se puso a disposición ahí del país para poner esto ahí al servicio, pero obviamente como no es vinculante y no es ley en este país, nada funciona. Entonces, es un esfuerzo Lo vacío. otro, y lo otro importante también, Pato, es que cuando hablamos de proceso de selección, hablamos de una cúpula del mundo laboral. No todos los cargos laborales, no todas las posiciones laborales en Chile o en el mundo se obtienen a través de los procesos de selección tradicionales como los que estamos hablando acá. Por lo tanto, también son normas, reglas, pautas de conducta que no están presentes en todos los grupos profesionales o en los grupos ocupacionales. O sea, yo te puedo contar una anécdota. Muchísimos años atrás, cuando yo trabajaba en selección, estábamos junto con una colega en un proceso particular porque estábamos entrevistando operarios de una empresa productiva, Sí. que no es normal hacer eso. Bueno, y en una de esas, ella estaba esperando a un postulante para la entrevista, y unos 15 minutos antes, el postulante, un muchacho joven, la llama por teléfono. Te estoy hablando de la época de los teléfonos fijos, ¿no? O sea, a la oficina, pide hablar con ella y le dice que está al otro lado de Santiago, que no pasa en la micro, y le dice: usted va a tener que saber esperarme. Y a nosotros nos dio mucha risa, y ahí hicimos como que por primera vez vimos eso. O sea,
A nivel profesional, si un profesional te llama 15 minutos antes de la entrevista y te dice, usted va a tener que saber esperarme, yo creo que eso es suficiente para que alguien diga, no, este me parece que no es un candidato. Pero en el fondo, lo dice otra persona, que lo dice desde una posición de ingenuidad respecto a lo que eso implica, y al contrario, él estaba desplegando un acto de responsabilidad profunda, que era avisar que iba a llegar tarde. Pero en sus patrones conductuales, en la forma en la que él entiende el trabajo, no están estos estándares, ¿no? Entonces, la selección también es de élite, y eso hay que considerarlo. Gracias, Marce. Bueno, cambiamos radicalmente de temas obviamente igual relacionados con nuestras temáticas de gestión de personas. Queremos dar la bienvenida a la directora ejecutiva de PSI, a Pamela Teus. Muchas gracias, Pamela, por estar acá con nosotros. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias a ustedes por la invitación. Hola, Pamela, buenas tardes. Hola, hola. Gracias a ti. Bueno, vamos a hablar sobre metodologías para medir bienestar y felicidad. Pamela ha sido una impulsora acá en Chile de un indicador muy interesante que queremos conocerlo, queremos hablar de eso ahora, que se llama el Happiness Index, la plataforma de engagement y felicidad de los trabajadores. Eso dice el eslogan. Pamela, cuéntanos un poco en qué consiste esto y de dónde viene, en el fondo, de dónde tú sacas esto, cómo nace este proyecto, esta metodología, este indicador. Bueno, esto nace, The Happiness Index nace en Londres, específicamente, en el Reino Unido. Nació hace ya más de 10 años. Y es interesante la historia de ellos también porque nace a partir de la medición de lo que piensan los clientes. O sea, no nace como un indicador de los trabajadores de la gestión de personas, sino que nace al empezar a medir qué es lo que piensan los clientes, cuál es la satisfacción de los clientes. Y a partir de esa medición de Happiness Index se dan cuenta que en verdad lo que necesitan también es hacer una gestión interna de qué es lo que pasa internamente con los trabajadores. Y crean este indicador que primero tuvo otro nombre, era The Happiness Indicator, y empezaron a trabajar con estas mediciones, con mucha tecnología. Esta es una startup que se ha ganado muchísimos premios en Europa principalmente, donde incorporaron mucha inteligencia artificial, y yo rescataría que hicieron una buena mezcla entre un análisis cualitativo y un análisis cuantitativo. Entonces no son solamente preguntas de cómo se puede sentir un trabajador en la organización, sino que también incorpora muchos campos de comentarios donde se puede hacer un análisis mucho más profundo de lo que sienten las personas. Entonces hay un completo análisis con inteligencia artificial donde se hace análisis de sentimiento. Entonces podemos ver, por ejemplo, cuál es la emocionalidad de la organización en un determinado momento o de un área en particular, o por ejemplo de un grupo de mujeres de cierta edad, etc. Entonces el análisis que se puede hacer es muy, muy rico. Y esta metodología, bueno, hoy día estamos haciendo un relanzamiento a nivel global, y específicamente acá en Chile y para Latinoamérica de la plataforma, porque estamos incorporando la neurociencia. Y la neurociencia en todos los niveles, desde la definición de las preguntas, la definición de la experiencia del usuario también, la definición de los paneles de control y, por supuesto, del análisis de resultados y la definición de las acciones para poder hacer intervenciones que impacten realmente en los resultados. O sea, en las personas principalmente, pero también en los resultados de la organización. Pamela, ¿y cómo se implementa esto? O sea, ¿cómo una gerencia de recursos humanos implementa esto? Tú hablaste de una plataforma, ¿es una metodología, es una encuesta, todo es digital? ¿El algoritmo funciona acá, este algoritmo que tú dijiste? ¿Y la neurociencia cómo funciona y cómo se mete la neurociencia en esto? A ver si nos puedes como describir cómo funciona eso. Ok, es una plataforma, efectivamente es una plataforma que tiene distintos tipos de mediciones para abordar en el fondo las distintas etapas del ciclo de vida de un trabajador. Entonces yo a través de esta plataforma tengo encuestas que son prediseñadas y que me permiten, por ejemplo, hacer un análisis completo de la cultura de una organización. Y con 21 preguntas yo tengo un análisis completo de engagement y de felicidad en el trabajo de mis trabajadores.
¿Cómo se incorpora la neurociencia? Bueno, y como esa, hay otras mediciones también. Encuestas, por ejemplo, de entrada o de onboarding, encuestas de salida, encuestas de regreso al trabajo, que hoy día ya están de moda, ¿verdad? O de bienestar, etcétera. Una serie de encuestas prediseñadas. Y esta plataforma, entonces, tiene estas distintas mediciones que nosotros las vamos aplicando dependiendo de la organización, de lo que se quiera medir, y se incorpora la neurociencia como a través de dos grandes ejes que nosotros medimos. Nosotros medimos no solamente felicidad en el trabajo, sino que también medimos engagement en el trabajo. ¿Y la neurociencia de qué nos habla? La neurociencia nos habla básicamente de 4 grandes áreas del cerebro. El área instintiva, el área emocional, el área racional y el área reflexiva. Y entendiendo cómo funciona el cerebro, nosotros podemos entender mucho mejor cómo sienten las personas, cómo piensan las personas y cómo se comportan las personas. Al entender mejor esto, es una tremenda herramienta muy potente para los líderes de poder gestionar mejor sus equipos, entenderlos mucho mejor a ellos. Por ejemplo, si yo tengo un equipo que es muy racional, significa que es un equipo que lo tengo que determinar, que lo tengo que tratar de determinada manera y tengo que evitar otras cosas. Por ejemplo, un equipo racional es un equipo que necesita muchos datos, que necesita estructura, es un equipo que no me va a funcionar bien un relato más bien emocional, ¿te fijas? Entonces, eso nos va dando muchas pistas de cómo yo puedo trabajar mejor con mi equipo. Y al mismo tiempo la plataforma, con sus distintas mediciones, también lo que nos permite identificar es, bueno, como te decía antes, el análisis de sentimientos, que agrega mucho valor al análisis, porque un análisis cuantitativo es importante, pero si tú incorporas todo el análisis de sentimientos, te da una película mucho más completa de cómo está la organización o una determinada área. Con esta información, además, lo que nosotros hacemos en la plataforma es identificar cuáles son las variables de todas las que medimos que más impactan en el trabajo de estas personas. Entonces, ya no importa solamente cuáles son las dimensiones que lo normal es que uno tenga en las encuestas, es decir, estos son mis puntos fuertes porque son los que tengo las mejores notas, y estos son mis puntos débiles porque son las notas más bajas. Acá, por supuesto que tenemos eso también, pero lo más importante, te diría yo, es que tenemos cuáles son los factores de todos los que medimos que más impactan en los resultados. Entonces, se hace un completo análisis estadístico donde podemos determinar cuáles son los 3, los 5 factores más importantes dentro de esta organización, donde yo entonces puedo focalizarme y puedo definir acciones o intervenciones destinadas a esos 5 o 3 temas más importantes. Y al mismo tiempo, en consecuencia, entonces, puedo saber cuáles son los que son menos importantes y donde yo no debería a lo mejor invertir tantos recursos, sino que centrarme en lo que más importa. Entonces también te da la posibilidad de priorizar acciones y por eso que hablo que es una herramienta de gestión donde tú vas a impactar realmente en lo que importa en las personas, en lo que importa en la organización. Gracias, Pamela. Marcia, ¿alguna pregunta? Sí, se me ocurren un montón. A ver, un montón de preguntas. La primera pregunta, si tú hablaste de análisis de hasta el momento, lo voy a decir así, súper general, ¿no es cierto? Entendemos el mundo del trabajo como un mundo sin emociones. Pareciera ser que el mundo del trabajo es sin llorar, o sea, en el trabajo no se debe llorar, en el trabajo no se debe tener rabia, en el trabajo uno no se puede enamorar, no se puede estar tampoco demasiado alegre, ¿no? Porque demasiada alegría también es sospecha de no trabajo. Entonces, y lo digo aunque suene así un poco irónico, si uno se va al conocimiento en administración, en gestión de personas, tal como está articulado desde todas partes, ¿no? Cualquiera sea la disciplina que lo informe, se enmarca dentro de lo que se conoce, de hecho en inglés, ¿no es cierto? Existe el concepto de business person, en el fondo para hablar de un temple hacia el mundo laboral. Entonces, si hemos sido constituidos y habitamos un espacio que intenta
siempre ser racional, ser analítico, ser objetivo como el ideal del trabajo. ¿Qué pueden hacer estas organizaciones con indicadores que les hablan de emociones cuando las emociones no siempre han estado ahí a la mano de quienes se dedican a la gestión de personas? Bueno, yo creo que hay algo que ha demostrado esta pandemia en el último año y medio, que el dejar fuera las emociones ha sido un error. y creo que por mucho tiempo, como dices tú, se ha dejado fuera las emociones del análisis. No hemos centrado en mediciones de engagement, por ejemplo, y hemos dejado muy fuera todo el tema de los sentimientos y las emociones. Y lo que nosotros vemos a través de la neurociencia y cómo lo visualizamos es que el engagement tiene que ver con el cerebro, con nuestra parte más racional y más reflexiva. Y el engagement nos da dirección, nos da propósito, nos da claridad hacia dónde ir. Y por otro lado, los sentimientos, las emociones, la felicidad, tiene que ver con el corazón. Y lo que nos da el corazón es energía. Es la energía para llegar a ese propósito, a esa dirección, a ese lugar donde queremos llegar. Entonces, lo que nosotros buscamos es reconectar esto, reconectar el cerebro con el corazón para poder equilibrar estas dos grandes dimensiones que todos tenemos. Al lograr un equilibrio entre estos dos ejes, entre engagement y felicidad, entre corazón y cerebro, lo que vamos a lograr es que vamos a tener personas que van a estar más comprometidas en el trabajo, van a tener claridad hacia dónde ir, vamos a tener personas que van a estar contentas y que van a tener la energía para llegar hasta ese propósito y a esa claridad que nos da la parte más cerebral, más racional, más reflexiva. Y eso, ¿en qué va a resultar? Va a resultar en que vamos a construir una cultura próspera. Y una cultura próspera es la cultura que logra crecer. Entonces, ese es nuestro modelo y eso es lo que yo le diría a las organizaciones que todavía no creen en incorporar las emociones al trabajo. Las emociones dan energía y las emociones le hablan al corazón. Entonces, ya no podemos seguir dejándolas de lado. Las emociones son tan importantes como la información relacionada con el cerebro y con el engagement. Es tan importante como la información relacionada con las finanzas. Es tan importante como la información relacionada con los clientes. Esta información te va a permitir tomar mejores decisiones, te va a permitir entender mejor a tu equipo, te va a permitir gestionar mejor también los conflictos, por ejemplo, etcétera. O sea, la verdad que dejarlo fuera yo creo que ya hoy día es un error. Yo podría hablar de que no podemos dejar fuera esta dimensión tan importante de las emociones como ya lo hemos hecho durante tanto tiempo. Pamela, corrígeme una cosita mía de mi ignorancia. La metodología que estamos hablando entonces es predictiva, definitivamente va a predecir, puede predecir ciertas situaciones, te va a permitir predecir crisis en un equipo, una posible angustia, eventuales depresión de los trabajadores también, o no necesariamente. Lo pregunto desde la ignorancia. Más que predecir, te diría yo que te entrega información concreta, datos objetivos de qué es lo que está pasando con tu equipo, en el sentido de poder describir a tu equipo, de poder identificar cómo es tu equipo, te va a permitir identificar cuáles son los factores que más impactan a ese equipo para poder tomar decisiones, te va a poder permitir levantar algunos problemas que estén sucediendo en la organización y que a lo mejor no se han dicho directamente. Sabemos que cuando uno hace una entrevista cara a cara es distinto que la información que uno puede obtener con una encuesta que es 100% anónima. Entonces, lo que te permite es tomar decisiones en forma oportuna, porque todo esto además en tiempo real, por supuesto. Tú estás contestando la encuesta y estás inmediatamente viendo los paneles de resultados. Entonces te permite poder armar planes a sacar una foto, un diagnóstico muy acabado de lo que pasa en la organización, de lo que pasa en el equipo y poder identificar factores claves para tomar decisiones y acciones oportunas. Marce, tú querías hacerle una pregunta también, ¿no? Ahí te corté la inspiración. Sí, no, o sea, iba a partir diciéndole a Pamela que estoy completamente de acuerdo con ella en la relevancia, la importancia y la necesidad de incorporar, ¿no es cierto?,
el mundo de las emociones. O sea, de hecho, hoy día, desde un lado más teórico, ¿no es cierto?, se habla en el mundo de las ciencias sociales, ¿no?, de lo que se llama el giro afectivo. O sea, de alguna manera ya dejamos atrás el giro lingüístico para hoy día instalarnos en una comprensión de la vida social y de las personas y sus relaciones desde lo que producen y constituyen las emociones y los afectos, lo que implica también al cuerpo, ¿no? Que yo creo que ese es el gran debe en todos estos trabajos. Seguimos en el mundo de lo laboral dejando el cuerpo afuera, ¿no? Parece que los cuerpos todavía no los manejamos. Pero yo te quería hacer otra pregunta que puede sonar bien ridículo, pero yo creo que tiene que ver. Tú dijiste, esto nace en Londres. Y entonces eso es re interesante, porque si hablamos de emocionalidad, pucha que somos distintos a los ingleses. O sea, yo tuve la suerte de vivir allá largo tiempo mientras estudié, entonces uno, por ejemplo, yo creo que todos quienes hemos tenido esa experiencia podemos estar de acuerdo que convivir con inglesas es muy agradable, a veces incluso más expedito, más fácil, porque son personas mucho más autoevidentes, o sea, como de una línea más clara, más predecible, justamente porque la emocionalidad es algo muy contenido desde el punto de vista nuestro. O sea, yo creo que el más silencioso de los chilenos o las chilenas en Inglaterra es extrovertido. Entonces, me pregunto por eso, ¿no? Si el origen, el marco teórico original, o a lo mejor, no sé, la norma de la encuesta está construida en otra latitud, ¿cómo es ese traslado, esa adaptación al mundo latinoamericano que, o sea, imagínate irte con esto, ya aquí estamos en Chile, somos los ingleses de Latinoamérica, pero instálate en Colombia, quedamos cortos en emocionalidad, ¿o no? Súper buena pregunta, porque claro, esto nace en Londres y en Londres, como tú bien dices, son súper malos para expresar las emociones. Y de hecho, bueno, pero por eso mismo también que tienen tanta investigación al respecto, porque tienen mucha, incluso hay hasta como un ministerio de salud mental, o sea, es increíble la cantidad de organizaciones que hay preocupadas de esto mismo. Y yo te diría que por ese lado es súper bueno porque hay mucha información, mucha investigación, mucho dato científico que puede respaldar las teorías que hay detrás. Y por otro lado, estos instrumentos que tenemos, con las distintas encuestas, distintas preguntas, etcétera, ya han sido validados globalmente. Nosotros tenemos hoy día una base de datos de más de 10 millones de datos, que es hoy día la base de datos más grande en términos de felicidad y engagement que hay en el mundo. Entonces, y que se han probado y validado todas las preguntas que se hacen en forma global. O sea, no es que se hayan definido las preguntas entre cuatro paredes en las personas que fundaron esta organización, sino que se han basado en muchos datos, mucha investigación científica, y a su vez han sido validados globalmente para justamente testearlo en los distintos tipos de cultura. Nosotros hoy día estamos presentes en más de 100 países alrededor del mundo, con más de 38 idiomas, entonces la verdad que la validación ha sido importante. Y por otro lado también es importante decir que la neurociencia es válida para todos tenemos las mismas 4 áreas del cerebro, entonces desde ese punto de vista también la interpretación y la metodología es transversal. O sea, todos tenemos un área instintiva, un área emocional, un área racional, etc. Ahora, por supuesto que las culturas van moldeando ciertos temas y por eso que es bueno hacer el análisis posterior de los datos, pero en el fondo la validación de las preguntas y la metodología es válida para todos. Pamela, muchas gracias por la conversación. Tenemos ya al otro invitado en la sala. Vamos a seguir hablando de tecnología, vamos a hablar de People Analytics, que se me quedó una pregunta ahí, pero lo vamos a dejar en otra oportunidad para seguir conversando, Pamela. Pamela, un abrazo grande y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Gracias. Bueno, siguiendo con nuestro programa, tenemos acá en sala ya a nuestro siguiente invitado, a Ramiro Blázquez, que es experto en People Analytics. Además es el director del Diplomado en Innovación en Gestión de Personas de la UNAV, acá en Santiago de Chile. Ramiro, muy bienvenido a estas latitudes. ¿Cómo estás? Hola Patricio, hola Marcela, gracias por la invitación, una alegría estar con ustedes, muy bien. Ramiro, muchas gracias por acá acompañarnos. Bueno, en Ramiro hemos publicado algunas de sus reflexiones que son muy interesantes en RH Management, y es un tema, el People Analytics,
a nosotros, desde el punto de vista de la gestión de personas, es un tema súper relevante porque siempre tenemos esta mirada un poco crítica y de hecho hay algunos reportajes que hemos hecho de decir, bueno, esto es una moda, va a pasar, estamos todos así como en un minuto la transformación digital, así moda, seminario, y nadie cambiaba nada en la empresa. Tuvo que venir la pandemia para que la transformación digital llegara. Entonces, yo me hacía esa pregunta, ¿el People Analytics también es moda? Bueno, y ahí empezamos a profundizar algunas cosas y también me encontré con temas éticos, ahí también lo hemos conversado, me encontré con temas de eficiencia de este gran hermano, te fijas, de que se puede transformar. Bueno, y ahí hay un montón de reflexiones, Ramiro, que la hemos compartido en conjunto. Para empezar, ¿cómo defines tú el People Analytics? ¿Cómo lo entendemos? Además en estas latitudes, porque como nuestra invitada anterior, en Europa parece que las emociones son distintas, entonces acá como buenos latinos, capaz que el People Analytics lo entendamos de otra manera también. ¿Cómo se entiende, Ramiro? Mira, interesante la pregunta, gracias Patricio. La verdad que People Analytics es una práctica, en realidad la analítica es una práctica que existe hace mucho tiempo, aplicada a otros contextos, y que ha funcionado muy bien para interpretar y predecir el comportamiento del consumidor. La analítica es algo que se está usando desde hace mucho tiempo para interpretar nuestros gustos, nuestras preferencias, nuestro comportamiento en distintos contextos como consumidores. Lo que la tecnología nos ha facilitado es el camino de poder simplificar su uso y que deje de ser algo extremadamente complejo y la inquietud de algunas personas como yo y otros que han tenido esta inquietud de preguntarnos si podemos entender a través de los datos el comportamiento de un consumidor, de un cliente, ¿por qué no usar ese mismo principio para buscar entender el comportamiento del colaborador? Es lo que hoy traemos llamado como People Analytics y viene desarrollándose ya desde hace unos 5 o 6 años, primero llamándose Big Data en recursos humanos, después HR Analytics y hoy está de moda como nombre People Analytics. Pero principalmente es eso, es el uso de grandes volúmenes de datos en donde lo que se busca es interpretar el comportamiento del colaborador a través de identificar patrones comunes que pueden suceder y que permitan anticiparse o comprender mejor comportamientos como, por ejemplo, el riesgo de que alguien renuncie a una compañía, el riesgo de que alguien se ausente, el riesgo de que alguien sufra un accidente, o incluso la probabilidad de que haciendo determinadas cosas el colaborador mejore su desempeño, su productividad dentro de la compañía. Ramiro, y otra, dentro de esa definición, y te agradezco la claridad al respecto, People Analytics es un área que depende de lo que nosotros llamamos los computines, de la gente de informática, por lo tanto se la dejamos a ellos y es problema de ellos, o es más que eso. No, es mucho más que eso. En realidad, cuando uno trata de empezar a mirar las habilidades que tienen que entrar en juego para implementar People Analytics con éxito, uno empieza a interpretar que esto, sin lugar a dudas, es un juego de equipo. People Analytics es un área o un proyecto o una metodología que nace y es parte del ecosistema de iniciativas de recursos humanos, pero no alcanza solo el conocimiento y la mirada de recursos humanos para poder llevarla a cabo con éxito. Se requiere, por supuesto, algún computín, llamémosle un data science, alguien experto en estadística, en modelos estadísticos, en estructurar data para procesar data, pero también es necesario alguien que tenga mirada de negocio y que entienda cómo se vincula la gestión de personas con el negocio para poder integrar los datos y poder empezar a responder no solamente la probabilidad de que el colaborador renuncie, sino qué impacto tiene para el negocio que el colaborador renuncie. Porque son las dos cosas igualmente importantes. Generar un espacio en donde el colaborador elija quedarse más tiempo trabajando con nosotros, pero a la vez también desde la gestión de personas mejorar los resultados de negocio. Esto hoy está disponible gracias al uso de esta metodología, pero requiere un juego de equipo. Y de hecho, al momento de empezar esta implementación, sobre todo aquellos que están dando los primeros pasos, necesitan un sponsor muy importante dentro de la organización
y necesitan integrar en el interés del proyecto a el área comercial, a el área de operaciones, porque los datos no los tiene todos recursos humanos. Los datos del CRM los tiene comercial. Los datos de los turnos productivos probablemente los tenga el área de operaciones. Y toda esa información es necesaria integrarla y procesarla. Con lo cual, si People Analytics nace como un juego de un héroe individualista, es muy poco probable que tenga éxito. Yo hace por lo menos hace 3, 4 años atrás me tocó conversar con gerentes de recursos humanos que estaban implementando, ya estaban muy avanzados en la implementación del People Analytics, ya estaba súper decidido a nivel directorio, ya estaban todas las cartas sobre la mesa jugadas en el fondo. Y la reflexión que tenía, que una pregunta, esto me lo comentaba el que le hizo el gerente general, le decía, oye, pero tú vayas a tener un poder absoluto, o sea, tú vayas a controlar información de todos los trabajadores de la empresa, vas a controlar su evaluación de desempeño, vas a controlar su entrada, su salida, vas a controlar sus licencias, o sea, va a tener un gran poder. Y eso me lleva a reflexionar en este tema ético. ¿Es tan así? O sea, porque dependiendo del algoritmo, dependiendo de la inteligencia artificial que se le pueda añadir, dependiendo de cómo yo implemente el People Analytics en la empresa, voy a tener más poder o más acceso a más información. ¿Cómo lo ves tú ahí, esa realidad? Es un muy buen punto y es una de las dudas o temores que a veces aparecen en muchas personas. Y la verdad que las veces que he tenido la oportunidad de ver y participar en la implementación de People Analytics, no he podido observar un mal uso de los datos. Todo lo contrario, por lo general las compañías que están transitando este camino lo hacen realmente para construir mejores espacios de trabajo, mejores propuestas de valor al colaborador, contextos más seguros y entender el comportamiento con la intención de mejorar la experiencia y a la vez mejorar el negocio. Ahora, es cierto que como muchas otras cosas de la tecnología, pueden tener un uso que digamos, la orientación del uso, si se usa para el bien o se usa para el mal, se la termina dando el usuario, ¿no? La energía nuclear fue un gran descubrimiento para la humanidad que trajo grandes avances en la capacidad de generar energía, en medicina y en un montón de ámbitos de la humanidad, pero también nos trajo bombas con una capacidad destructiva como nunca habíamos visto. Y bueno, tratando de usar ese paralelo, de alguna manera, ese People Analytics se puede, digamos, nadie está exento de que alguien tenga una mala intención. Ahora, se puede hacer bajo estricto rigor ético un gran trabajo sin la necesidad de individualizar a las personas. Porque lo que nosotros buscamos interpretar a través de los datos no es qué hace Juan, sino cuál es el patrón que tienen todos los que son parecidos a Juan, independientemente de cómo se llamen, para poder entender qué contexto hace que Juan y los distintos Juanes tomen determinadas decisiones o tengan determinados comportamientos. Entonces, lo que busco entender son esas grandes palancas que desde la gestión de personas podemos activar para mejorar la experiencia y mejorar el negocio. Pero para eso no necesito saber si Juan hoy llegó 10 minutos tarde o si Juan hoy específicamente está contento. Me sirve entender el gran volumen de datos y el patrón de comportamiento generalizado. Es eso en donde agrega valor People Analytics. Cuando uno se va a la individualización extrema, pierde el foco y pierde peso estadístico, de hecho. En la individualización de la persona, porque somos personas y tenemos comportamientos aleatorios, con lo cual hablemos de que la analítica siempre nos va a dar como mucho un nivel de probabilidad de ocurrencia de un determinado evento, nunca la certeza. Y de hecho siempre sugiero que la analítica tiene que ir acompañada de un cambio cultural y de una capacitación a la organización, porque si yo le digo a un manager, la probabilidad de que los colaboradores que están en este contexto renuncien es del 60%, el manager no puede salir corriendo a decirle a esos colaboradores, van a renunciar, quédense, porque quizás ni siquiera habían tomado la decisión. Lo que estamos describiendo es un contexto
que reúne ciertas características que elevan la probabilidad de que un evento suceda. ¿Qué tiene que hacer el manager? Articular para reducir el riesgo administrando el contexto, no yendo a perseguir a las personas en función de su decisión, porque quizá las personas ni siquiera se dieron cuenta que todavía que estaban en riesgo de renunciar y por ahí ni lo habían pensado. Entonces requiere, digamos, de un manejo cauteloso. Nosotros sugerimos siempre trabajar con los datos ocultos, es decir, trabajar con la identidad de la persona codificada sin que la organización pueda saber quién es Juan, quién es Pedro y quién es Laura. Marcela se pudo volver a conectar, está desde San Pedro Atacama. Ramiro, si es que a ver qué reflexión nos puede acompañar. Hola Ramiro, te saludo, muchas gracias. Hola, disculpen el impasse, no sé qué pasó. Bueno, yo justamente tenía preparada de antemano una pregunta que tiene que ver con lo que tú acabas de decir. Ese total de Juanes, para una organización en particular, ¿es el total de sus propios empleados y empleadas o es una base de datos, un universo, una norma gremial, nacional, latinoamericana? O sea, ¿con quién comparamos para decir para allá vamos o para allá no vamos? Excelente. Es exactamente opuesto a lo que preguntabas antes, ¿no? Esto de la tropicalización de los parámetros bajo los cuales estructuro ciertas mediciones. Algo que uso en Europa no necesariamente tiene sentido o tiene rigor estadístico para describir lo que sucede aquí. Esto es estrictamente dentro de país-compañía. Ni siquiera es útil dentro de una misma compañía entre distintos países, y de hecho tuve la oportunidad de trabajar en proyectos dentro de una misma compañía en Chile y en México, y los parámetros principales que conducen al comportamiento de renuncia de los colaboradores de Chile son muy distintos de los parámetros que conducen el riesgo de renuncia de los colaboradores de México. Y el impacto que tiene para el negocio dentro de la misma compañía, la misma cultura, lo mismo todo, y el impacto que tiene el negocio es distinto también. Entonces, es muy buen punto. Este análisis es viable solo mirándonos hacia adentro y comparándonos contra el comportamiento interno. No es útil el benchmark. Puedo mirar qué hace otro simplemente para inspirarme, pero la realidad de los datos son solo mis datos. Y en ese sentido, perdón, Ramiro, en ese sentido entonces es un requerimiento mínimo para el despliegue de People Analytics el que hablemos de una compañía con un número suficiente de personas, porque entonces en una pyme no tenemos un N suficiente como para hacer correr People Analytics, ¿no? Exactamente, muy buen punto. Hay una base, analítica tiene de fondo modelos estadísticos. La estadística requiere de un N o una cantidad de casos mínima para poder tener validez estadística y confiabilidad en los resultados. Entonces, cuanto más chico es la población, mayor es el riesgo, el error de la muestra y menor es la confiabilidad. Digamos, ¿qué sucede? Vamos a tratar de poner un ejemplo simple que yo uso para explicar esto. Imaginemos que somos 10 personas aquí en este programa y de estas 10 hacemos una mini encuesta y decimos a 6 de nosotros nos gusta la bebida sabor cola, a otros 4 nos gusta la bebida sabor naranja. Nosotros podríamos decir entonces, la probabilidad de que a las personas sigan tomando bebida sabor cola es 60% y naranja 40%. Pero como nosotros somos humanos y tenemos comportamiento aleatorio y cambiamos nuestro comportamiento, podría suceder que en una muestra de 10 personas, de pronto a alguien que le gustaba la naranja pase a lima limón. Y entonces, en mi predicción de consumo para mi próximo cumpleaños, erré la compra, no lo puedo sostener. Entonces la pregunta es, ¿y por qué esto no me pasa cuando trabajo con 200 personas, 300 personas? Y porque por cada persona que cambió de sabor de naranja a lima limón, probablemente tenga otra persona que salió de lima limón y se fue a naranja. Entonces, en los grandes números se compensa y empieza a ganar confiabilidad y el análisis estadístico. Y en los números chiquitos, el cambio de una sola persona tiene un impacto tremendo. Es esta la dificultad por la cual la analítica no es viable para organizaciones pequeñas.
Y otro secreto, no solamente tienen que ser muchas personas, también tienen que ser personas comparables. Yo no puedo hacer analítica para interpretar el comportamiento de un colaborador que es operario de planta y mezclarlo para juntar el número con la persona que está sentada en la oficina corporativa. Son perfiles distintos, comportamientos distintos, características distintas. Por eso la analítica tampoco es útil para predecir, por ejemplo, el desempeño de un gerente. ¿Y por qué? Y porque gerentes en la compañía tenemos pocos. Y es más, gerente de recursos humanos hay uno solo. ¿Cómo voy a predecir el comportamiento de un individuo? No puedo. Hay un solo uso de la analítica para organizaciones chicas, que se llama ONA, que es Organization Network Analyst, que no tiene un sustento estadístico, pero sí permite describir las relaciones, dependiendo qué dato use. Puedo describir el grado de colaboración entre individuos y dibujar un mapa de red de relación y colaboración informal puede ser muy, muy, muy interesante para entender qué cosas pueden estar pasando dentro de la organización en términos culturales. No puedo predecir, pero sí puedo darle una mirada muy profunda al comportamiento organizacional desde el uso de los datos, a pesar de tener una organización pequeña. Ese es la única aplicación para compañías pequeñas que es viable. Bueno, Ramiro, se nos fue el tiempo. Muchas gracias por acompañarnos. A Ramiro lo pueden seguir en RH Management. Ahí está haciendo opiniones y reflexiones. Ramiro, un gusto tenerte acá y vamos a seguir conversando más adelante. Y despido el programa acá. Muchas gracias a todos y a todos. Hasta el próximo Gracias, jueves. Ramiro. Gracias. Nos vemos. Un placer. Gracias a ustedes. Adiós. Nos vemos. Gracias, Ramiro. Un abrazo.